Bueno, pues vamos a seguir nuestra serie de metamorfosis. Estamos viendo y estudiando el capítulo 12 del libro de Romanos y estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos indica que deberíamos vivir nosotros como creyentes. Si nosotros hemos recibido la salvación por la misericordia de Dios, si nosotros hemos llegado a tener la justificación gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús, si Dios ha hecho estas cosas por nosotros, entonces la respuesta natural, la adoración natural del el cristiano y el creyente debería de ser una manera donde estamos sacrificando nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros deseos cada día, siendo un sacrificio vivo, santo y aceptable. Amén. Entonces, dado a lo que Dios ha hecho, ahorita estamos hablando de nuestra respuesta hacia ello. Pero antes de llegar a darnos la indicación o las instrucciones individual, cada principio que nos va a estar dando Pablo, ah, primero tenemos que tratar con nuestra relación con Dios, que ya lo tenemos por medio de la justicia. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es aprender a pensar de nosotros mismos en una manera con juicio y humildemente. Porque si uno vive en orgullo y si uno vive pensando más de sí mismo, eso va directamente a afectar cómo tú vas a vivir con los demás en la iglesia, en la comunidad. Entonces, nuestro poder vivir en comunidad, nuestro poder vivir en servicio hacia la comunidad y ser una persona humilde en comunidad, depende de que nosotros dejemos el orgullo y podamos pensar de nosotros humildemente y con un pensar con juicio, con buen juicio, perdón. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo básicamente primero, o sea, vamos a primero llegar a lo más importante. Así como cuando uno está cocinando y está en la cocina, si a alguien le gusta la cocina aquí, sabe que la preparación es muy importante. La preparación es muy importante. A mí me encanta asar ah, carne o pollo, lo que sea. Y cada vez que voy a asar alguna carne o el pollo, el puerco o voy a ahumar algo, la preparación es más importante que lo final, o sea, el sacar la carne o saber cómo hacerlo, porque si no preparas la carne bien, no importa cómo lo hagas, va a salir mal. Me encanta asar la fajita y muchos sabemos que la fajita puede ser una carne muy chiclosa, muy difícil para mascar. Y una de las cosas que he aprendido es que uno tiene que ser muy detallista con el cuchillo en cuando la está limpiando. Si la compra de la tienda llega a la casa y la pone sobre el asador, por eso sale muy chicloso. Uno tiene que llegar a la casa primeramente, sacar el cuchillo y seguir el proceso de limpiar la carne, quitarle todo el tendón o la cobertura que tiene sobre la carne, quitar todo eso, porque si no, entonces cuando lo asa, lo pone sobre el asador y lo quita y lo empieza a comer o masticar, es muy difícil para poder masticarlo bien y ya no es una carne suave, sino es una carne más difícil para comer. Pero les digo de experiencia, si uno llega y hace la primera cosa y lo hace bien, de limpiarlo y quitarle todo eso, el que está tapando la carne o cubriendo la carne o protegiendo la carne, si uno lo quita y luego lo hace, lo va a hacer y va a salir muy ¿cuál es la palabra? Muy suave, muy suave. ¿Por qué? Porque la primera cosa es más importante que lo demás. Yo puedo tirar la carne sobre el asador, le puedo echar el sazón, lo que yo quiera, el chupahueso, el chupacabras. Yo soy sencillo, soy sencillo, en cuanto el res, soy muy sencillo, es aceite, un poco de aceite, poco de sal y pimienta y es todo lo que le echo. Pero la primera cosa es limpiar la carne bien
y aun cuando lo voy a meter en el asador. ¿Por qué? Porque es muy importante el primer paso, así como cuando nosotros estamos llegando a vivir en comunidad, el primer paso es uno, ya estamos bien con Dios porque tenemos la justificación en salvación. ¿Estamos bien? La segunda cosa es que nos tenemos que humillar. Ya sé que no les gusta esa palabra, pero nos tenemos que humillar. Hay una humillación que viene cuando uno llega hacia Dios, porque se da cuenta que uno no pudo por sí mismo. Se da cuenta que uno solo era y es un pecador, sin esperanza. Pero luego llegó Dios, nos lleva a su Hijo amado Jesucristo, nos trae a la fe en Jesucristo y lo que hizo Jesús sobre la cruz por nosotros y su resurrección. Y ahora somos salvos. Pero no fue porque yo llegué a hacer algo. Entonces llego con la justificación, llego con la salvación y sé que Dios me ha salvado. No depende de mí, depende de Él. Y también me trae a vivir dentro de una comunidad. Pero antes de poder vivir bien con los demás, primeramente tengo que saber cómo pensar bien de mí mismo. Entonces le voy a dar el punto de hoy y es esto. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pensaré en mí mismo con juicio sobrio. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pensaré en mí mismo con juicio sobrio. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Ya el apóstol Pablo nos ha dicho, y lo vimos la semana pasada, que debemos ser un sacrificio vivo, santo y aceptable hacia Dios, siendo transformados. Es donde sacamos la palabra metamorfosis, que nosotros estamos en un proceso de metamorfosis por medio de la transformación o la renovación de la mente, que es la palabra de Dios que cambia nuestra vida. Y a través de eso nosotros podemos verificar hacia los demás que la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios es la palabra de Dios, entonces la dirección, la instrucción de Dios, que la voluntad de Dios es bueno, perfecto y aceptable y agradable. Y eso lo estamos verificando en nuestra vida hacia también a los demás. Iglesia, piensen en esto. Si nosotros no somos transformados por medio de la renovación de la mente, y esa renovación es algo que cambia todo. Muchas veces pensamos solamente en los pecados que son muy visibles. Pero este viernes en nuestro grupo platicábamos, en nuestro grupo de comunidad platicábamos de cómo lo difícil de ver es el pecado interior. Es el orgullo, el ego, la avaricia, la ambición propia. Todo ese pecado es muy difícil de ver, pero eso también debe de ser transformado en nuestro vivir. Y eso ahora cambia cómo tratamos con los demás. ¿Saben ustedes que cuando no eres paciente con tus hijos estás pecando? ¿Sabías eso? ¿Sabías cuando si eres una persona muy rápida hacia la ira, estás en pecado y no estás dando luz hacia el evangelio de Dios? ¿Sabes que si algún día alguien te da más cambio que te deberían dar y tú lo tomas como bendición de Dios y te vas, que estás robando y es mentira y no estamos dando luz hacia el evangelio de Dios? O sea, todas estas cosas resultan porque dentro de nosotros hay pecado que es muy difícil ver. Pero les digo que la transformación, el metamorfosis que Pablo está tratando de explicarnos es algo que cambia hacia el interior nuestro. Cambia todo. Entonces, dice en el capítulo 12, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y primeramente el apóstol Pablo abre aquí con porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. ¿Qué significa eso? Sino simplemente de que el apóstol Pablo está diciendo, yo como un apóstol
pero un apóstol simplemente por la gracia de Dios. Cada vez que el apóstol Pablo abre una carta, él habla de cómo él llegó a ser un apóstol en la iglesia solo por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Él nunca sobreimpone sus méritos o lo que él llegó a hacer en la vida. Él simplemente dice, les digo, escúchenme, porque como apóstol, como maestro de la palabra, que Dios me ha dado esa posición, en otras palabras, por gracia se lo dio. Yo les implico, les estoy rogando que cada uno de ustedes debe pensar de sí mismo. No debe pensar más de lo que debe de pensar, y piense con un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que deberíamos pensar de nosotros en buen juicio? O no deberíamos pensar de nosotros mismos de una manera más que deberíamos. Pues dice esto, esa frase es más bien una palabra griega, y esa palabra griega significa tener un orgullo injustificado en uno mismo. Un orgullo injustificado en uno mismo. Si somos honestos, cada uno de nosotros tenemos ese problema, porque nos pensamos el gran brindis de la ciudad o de la familia o de los amigos o del trabajo o lo que sea. Cada uno de nosotros podemos llegar de tener el problema de pensar más de nosotros mismos que deberíamos pensar. Pero iglesia, vamos a llegar a la fundación y las básicas. Si Dios nos salvó, si Dios nos sella y nos da su Espíritu Santo en el momento de la salvación, si Dios nos está justificando, si Dios nos ha dado una comunidad, si Dios nos ha dado nuestros dones en este cuerpo para poder servir la iglesia, si Dios nos va a glorificar, entonces te pregunto, muy sencillamente, te pregunto, ¿dónde está tu orgullo? No existe. No en mí mismo, no en tú mismo, no en ti mismo, porque Dios está haciendo todo, Dios lo ha hecho todo y lo va a seguir haciendo todo. No se trata de ti, se trata de Él. Entonces, el llegar a pensar mucho de nosotros mismos, ese es el problema nuestro. Problema de la humanidad no es que no es que no pensamos de nosotros mismos, sino es que pensamos mucho de nosotros mismos. Por eso dice Jesucristo que deberíamos amar así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Así deberíamos amar a los demás. En otras palabras, la implicación no es que no nos amamos a nosotros mismos, es que nos amamos más que a los demás. Y ahí está el problema. Y eso llega por el orgullo. Pero ¿qué son tres cosas que nos pueden llegar a ayudar a tener un mejor pensamiento de nosotros mismos? ¿Qué son tres cosas que nos pueden ayudar a poder llegar a pensar humildemente en nosotros? Uno es esto. Primero, estoy hecho a la imagen de Dios. Uno. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, la manera en cual tú has sido creado, no es algo que tú hiciste, no es algo donde tú puedes decir, pues es que yo lo hice, yo soy muy acá, muy allá. No, no, simplemente acuérdate cada día que tú eres creado en la imagen de Dios. Es decir, que somos diferentes a la otra parte de la creación. La humanidad tiene algo que los animales no tienen, las bestias no tienen. Tenemos el poder razonar, tenemos el poder pensar, tenemos el saber, el conocer lo malo y lo bueno. El animal solo existe en su naturaleza, entonces él cuando tiene hambre va a matar para comer. Nosotros no matamos. ¿Sí? Cuando ellos quieren hacer otras cosas, lo hacen porque su naturaleza lo está impulsando, pero a nosotros Dios nos ha dado una manera de vivir, manera de pensar y también nos ha dado el conocer lo bien y lo malo y nos ha creado en su imagen y no como los demás. Es por eso que la humanidad se le dio el dominio sobre la creación y no la creación sobre la humanidad.
Entonces, la primera cosa que podemos hacer, uno, es pensar que yo estoy hecho a la imagen de Dios. La segunda cosa, estoy lleno del Espíritu Santo. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, es decir, que dentro de mí debe de haber un fruto de Dios en mi vida. Pero ahora regresamos a lo primero. Tú estás lleno del Espíritu Santo porque eres tan bueno, especial, o que eres una estrella. No, eres lleno del Espíritu Santo porque Dios nos ha dado su Espíritu a cada creyente y Él está en nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos igual de valor, tenemos el mismo valor dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu. Entonces, con eso nos ayuda a poder vivir nuestra vida diaria pensando que somos igual de valor con los demás. No tenemos que compararnos, pero cada uno de nosotros también tenemos algo que hacer. El tercero, la tercera cosa que podemos hacer es saber que somos parte del plan de Dios. Un buen pensar, un pensar de nosotros mismos en buen juicio es saber que nosotros tenemos parte en el plan de Dios. Que Dios te ha creado a ti para vivir en las buenas obras que Él también ha creado por ti en vivir. Podemos llegar a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Por eso se nos da la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos lleva a poder, nos equipa para poder vivir en esas buenas obras. Y cada uno de nosotros, iglesia, mírenme, cada uno de ustedes tienen algo que hacer dentro de este cuerpo. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en nuestra vida fuera de estas paredes. Tenemos una forma de vivir que deberíamos estar dando a los demás en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la vecindad, en la calle, en la carretera, donde sea. Nosotros siempre deberíamos estar tratando de vivir en las buenas obras que Dios ha creado para nosotros, para poder dar luz a su evangelio. Y esa es nuestra parte, somos parte de ello. Somos parte de ello. Entonces, esas tres cosas te pueden ayudar a ti cada día que despiertes, saber quién eres tú y cómo pensar de ti mismo en un buen juicio. Muchas veces el problema con nosotros y la razón por la cual pensamos más de nosotros mismos son estas. Uno, tenemos orgullo en la familia a cual fuimos, donde fuimos o donde nacimos, en la parte de la familia en cual nosotros formamos parte. Porque nuestra familia tiene un lugar social o un lugar en la iglesia o esto o el otro, y nos hacemos muy orgullosos, nos volvemos muy orgullosos de ello. Entonces, uno es que la familia o clase social en donde nosotros hemos nacido, nosotros pensamos que somos muy, y no lo somos. La segunda, muchas veces es las personas que conocemos. Tenemos orgullo en eso. Y esas personas son las personas que siempre están dando nombres. Fíjate que el otro día comí con el representativo, o ahí vi ¿cómo se dice? El mayor de la ciudad en español. El alcalde de la ciudad. El otro día estaba con este doctor. Fíjate que el otro día estaba con este pastor y estaba con este evangelista, este apóstol de Dios. Estuve con este profeta. Y estamos diciendo porque nosotros nos pensamos orgullosos por las personas que conocemos. La tercera cosa puede ser que en este ambiente americano, nosotros y también en mexicano también, tenemos un orgullo en nuestra educación. ¿Sí? En nuestra educación soy doctor, ¿por qué no me dices doctor? Soy licenciada, ¿por qué no me dices licenciado? Soy pastor, ¿por qué no me dices pastor? Y ustedes ya saben que yo he dicho, díganme Adrián, yo estoy bien con eso, no necesitan decirme de pastor. Pero pensamos más de nosotros mismos por causa de nuestra educación, o también por el poder que nosotros tenemos, se nos ha dado o queremos obtener. Porque queremos ser un jefe o llegamos a ser el jefe y ya te piensas, como ya hemos dicho, el brindis de la ciudad, te piensas muy importante y no lo eres. Tienes un rol así como los demás, pero el problema es que no lo puedes ver porque piensas que todo se lleva por causa tuya y no es por ello. Un buen líder, un buen supervisor, un buen gerente es una persona que le da visión a sus trabajadores, a sus empleados para hacer el trabajo, no porque tienen que, pero porque tienen
un papel de jugar o de hacer dentro de la compañía. Un buen líder los lleva a hacer eso. Pero muchas veces esas cosas nos hacen pensar demasiado de nosotros mismos. Otra cosa es que hay algunos de nosotros que pensamos demasiado bajo de nosotros mismos. Y uno dice, pues es que yo no tengo problemas con el autoestima o con el orgullo, porque a mí me falta el autoestima. Hay dos tipos de personas aquí. Una, eres una persona orgullosa que estás buscando afirmación de los demás. Y por eso vives la vida diciéndoles a todos, no, pues es que yo, mira, es que yo fallo y yo esto y yo no y lo otro y no, y qué mal y no, y ya la regué acá, simplemente para escuchar a alguien decir, oye, no, no es cierto, tú todo lo que haces está perfecto. Y mientras que empiezan a decir, dame más, dime más, dime más. Y ya no quieres ir con alguien más. Solo quieres ir con esa persona porque esa persona te sigue afirmando y sigue alimentando el orgullo en ti. Entonces es una humildad falsa, iglesia. Es falso. Porque estás buscando ser afirmado en tu orgullo. Y la otra persona es que sí, realmente te hace falta ese autoestima propio, no por todo lo que ha pasado en el mundo, simplemente porque no has llegado a reconocer quién eres en Cristo Jesús. Y el único valor, el único propósito que un creyente debería estar buscando debería ser en Jesucristo y en Él y en nadie más. Entonces, esas son razones por lo cual nosotros tenemos problemas del orgullo. Tenemos problemas de pensar más de nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado con eso y iniciar nuestro día con esas tres cosas. De que nosotros podemos llegar a reconocer primeramente que soy hecho en la imagen de Dios. Dos, que estoy lleno del Espíritu de Dios. Y tres, que soy parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Dice un pastor, James Montgomery Boyce, dice, hablando de este pasaje, dice, nuestros dones espirituales individuales recibidos por la fe, por lo tanto, piensa en ti mismo de acuerdo con los dones o talentos específicos que Dios te ha dado. En otras palabras, dice, no pienses más de ti mismo, simplemente piensa en ti mismo de la manera en que Dios te ha puesto y te ha colocado en una comunidad para poder servir con los dones que te ha dado. Es todo. Uno es el don de hospitalidad, otro es el don de servicios, otro es el don de generosidad, otro es el don de enseñar, otro es el don de predicar, otro es el don de... Tenemos muchos diferentes dones, pero ninguno de nosotros somos más valiosos que los demás. Iglesia, yo soy el primero a decirles, yo no soy más valioso que ustedes. Simplemente tengo otro papel que hacer en esta iglesia y ese papel es ser un pastor que está enseñando la palabra. Es todo. Pero les he dicho que mi trabajo es equiparlos a ustedes para poder vivir en el ministerio y hacer el ministerio. Terminamos Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de ¿qué? De los otros. Regresando a eso, que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado propósito, nos ha dado un lugar donde podemos servir, nos ha traído a formar parte de un cuerpo, pero ninguna parte del cuerpo es más importante que el otro. Todos estamos dependidos de cada uno de nosotros porque tú eres parte del cuerpo y funcionas de una manera diferente que yo, diferente que el equipo de alabanza, diferente que los sugieres, diferente que los que están sirviendo o que tienen ese don de hospitalidad. Tú tienes algo diferente que dar, pero lo tenemos que dar. Pero en cuanto a eso, lo que siempre nos puede llevar a vivir y seguir una vida humilde, un corazón humilde, es saber que todo lo que hacemos debería ser para la honra y gloria de Dios. Y solo por ello, no porque quiero engrandecer o mi reino, mi casa, mi familia o esta iglesia, no por eso. No se trata de ello, se trata de simplemente que mi vida pueda glorificar a Dios. Y al final de todo, ¿qué diría Dios de mí? Hay una historia de un zapatero
que contaba un predicador, Harry Ironside. Y dice Harry Ironside que Dios le dio una oportunidad de trabajar cuando él era joven, porque su papá había fallecido. Él tenía que trabajar. Trabajaba con este zapatero que se llamaba Dan Mackey. Y la responsabilidad de Ironside era machacar cuero para las suelas de los zapatos. La piel de vaca cortada se empapaba en agua y luego se colocaba sobre un trozo de hierro y se machacaba hasta que estaba dura y seca. Esto endurecía el cuero y hacía que las suelas duraran más, pero los golpes tomaban mucho tiempo. Dice, un día Ironside pasaba por la tienda de otro zapatero y vio que el dueño no estaba golpeando las suelas de cuero en absoluto. Simplemente sacó las suelas del agua y las clavó en la parte superior de los zapatos, y el agua salpicó mientras clavaba los clavos. Y Ironside entró y le preguntó por qué estaba haciendo su trabajo de esa manera. ¿Son tan buenos como si estuvieran machacados?, preguntó. El zapatero le hizo un genio travieso y respondió: por aquí vuelven más rápido, muchacho. Por eso lo hacía de esa manera. Ironside pensó que él había aprendido algo importante, así que volvió con el zapatero cristiano, su jefe, y le sugirió que tal vez estaba perdiendo el tiempo golpeando el cuero para endurecer lo que era el cuero del zapato, de la suela. Y el señor Mackey detuvo su trabajo y abrió la Biblia en Colosenses 3:23-24, donde leo: todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que recibirá una herencia del Señor como recompensa. Él dijo: Harry, no hago zapatos solo por el dinero que obtengo de mis clientes. Estoy haciendo esto para la gloria de Dios, y espero ver todos los zapatos que he reparado en una gran pila en el tribunal de Cristo. Y no quiero que el Señor me diga en ese día: Dan, este fue un mal trabajo, no hiciste lo mejor que pudiste aquí. Quiero que Él pueda decir: bien hecho, buen y fiel siervo. La humildad nos lleva a la verdad de que lo que nosotros hacemos es para Él. Ese zapatero quizás pudiera hacer mucho más dinero haciendo el trabajo como el otro señor, el otro zapatero que le estaba robando a la gente. Pero este zapatero cristiano, él llegó a entender de todo lo que él hace, lo hace para el Señor. Iglesia, cuando nosotros vivimos con orgullo, no lo podemos hacer para Él. Porque cuando nosotros vivimos en orgullo y ego, nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos. El problema nuestro, de nuevo, es que pensamos de nosotros mucho y no pensamos en el Señor. El mejor ejemplo de todo esto es el Señor Jesucristo. Hoy, siendo el domingo de Ramos, nosotros sabemos que hace 2000 años Jesucristo entró en Jerusalén. Pero Jesucristo no entró sobre un caballo como alguien que iba a conquistar a Jerusalén. No, Él entró sobre un asno, comunicando su entrada humilde para poder ser un sacrificio hacia los demás. Pero Jesucristo no vivió su vida pensando en sí mismo. Jesucristo vivió su vida pensando en la voluntad del Padre. Y todo lo que Él hacía, decía: lo hago por causa de Él y porque es su voluntad. Todo lo que Él enseñaba, lo enseñaba porque llegaba de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver el ejemplo de Jesucristo y meditar sobre ello, y ver si nuestra salvación llegó por medio de nuestro Dios, el Dios de toda la creación, quien se humilló a entrar en su creación
hombre como parte de la creación. Si Él se humilló, como dice la Biblia, hasta el punto de la muerte y la obediencia hacia la cruz. Si Él se entregó completamente hasta el momento de decir: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Si todo eso fue humildemente, y aún resucitó sabiendo que el Padre lo iba a resucitar para darnos la vida eterna. Si Él hizo todo eso en humildad, nosotros también como iglesia deberíamos vivir en esa misma humildad. Y cuando nosotros lo podamos hacer, vamos a mejor servirnos. Vamos a tener una comunidad que va a ser mucha más unida, porque no va a haber murmuraciones, no va a haber los resentimientos de que no me llamaron para esto, no me quieren allá. Nuestro trabajo es ponerlos donde mejor y ayudarles a ustedes a buscar los dones que Dios les ha dado. Y no les pido a ustedes que si nosotros estamos viviendo humildemente, no nos vamos a sentir, pero vamos a servir a la iglesia. Amén. Y así vamos a poder llegar a vivir en unidad, como después nos dice el apóstol Pablo. Y así mismo les pido que tomen esa copa que tienen ahí, se pueden poner en pie y vamos a tomar de comunión juntos. Y les pido, iglesia, que mediten sobre eso durante este tiempo, que Jesucristo vino humildemente, el Dios de toda la creación, para ser quebrantado sobre la cruz, y en ese proceso para que este cuerpo pueda vivir sanamente y saludablemente en Él. Nuestra justicia y nuestro permanecer como iglesia solo viene de Jesucristo y lo que Él hizo. Y así mismo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Señor Jesús, te damos gracias. Llegaste a este mundo a salvar tus enemigos, a morir por nosotros, a derramar tu sangre, que tu cuerpo sea quebrantada para que nosotros podamos llegar a la justicia y vivir en el cuerpo tuyo. Te damos gracias porque fuiste obediente, porque fuiste a la cruz y hiciste todo lo que el Padre te había mandado a hacer. Y nosotros somos el ejemplo ese hacia el mundo. Te damos gracias y lo oramos en tu nombre. Y dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que tenemos esta promesa de esta verdad de la segunda venida de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque Él le dijo a los discípulos que Él no va a comer el pan y beber de la copa hasta un día de nuevo estar con nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, como en el libro de Hebreos nos dice que tu Hijo amado Jesucristo fue el sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de derramar sangre, porque su sangre fue suficiente. Y esa sangre es lo que nos limpia. Esa sangre es lo que nos hace justo. Esa sangre es el que paga el precio de nuestro pecado. Gracias, porque en Él hay salvación y el perdón de pecado. Y ahora, Padre, pedimos que nosotros podamos vivir una vida humilde,
vida en servicio, reconociendo